Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV, esta revista de información que le traemos a ustedes con mucho cariño, tocando, fíjense, temas que no se tocan en ningún otro lugar. Está conmigo el amigo Heriberto Saurí. Saurí, bienvenido al programa. Gracias, Falú, por la invitación. Saurí, ¿y usted tiene testamento? Tengo testamento. Ya mismito vamos a hablar de eso. También está conmigo el amigo Jorge Torres Ayala, nuestro reportero de deportes. Jorge, saludos. Saludos, Falú, encantado de estar aquí nuevamente. ¿Tú tienes testamento? No, todavía no. No. ¿Y los viejos tuyos tienen testamento? Posiblemente. Posiblemente. Si lo tienen, no me han dicho. Posiblemente. Antes de ir con usted, Saurí, si tiene alguna pregunta al licenciado Jorge, también en confianza. Antes de ir con ustedes, fíjese que usted me mencionó el primer testamento, que es el hológrafo, que es ese que uno hace, ¿verdad? En un papel, le pone la fecha, dice yo fulano de tal, en mi ausencia yo quiero que mis bienes pasen a manos de tal forma, de tal manera, pero ese es susceptible a dónde se deja el documento, el papel, ¿verdad? Si se pierde, a quién se le entrega, si se le entrega a alguien, si se borra con el tiempo, porque si usted lo hace en una tinta, ¿verdad? Puede ser que con el tiempo hasta se pueda borrar. Ese es el que usted ve mucho en las películas, que se forman estas guerras, como que alguien está tratando de lograr dónde está el testamento, para decirle, ese no era, que el testamento real es este. Pues ya se lo explicamos, pero hay dos testamentos más, licenciado, me dijo usted. ¿Cuáles son los otros dos? Déjame añadirte algo en cuanto al testamento hológrafo, y es que uno tiene que reconocer que para que ese testamento hológrafo sobreviva después de la muerte del causante, del testador, tiene que cumplir con los requisitos que la ley sucesoral establece. O sea, no es simplemente que yo empiezo a escribir ahí y dispongo de mis bienes. Ah, mira qué bueno que me hace declaración. Tiene que cumplir con los elementos de la ley sucesoral. En otras palabras, si yo no quiero gastar el dinero ante un notario, hacer un testamento abierto, que sería uno de los próximos que vamos a hablar, pues yo me puedo orientar con un abogado en cuanto a cuáles son los requisitos mínimos que yo tengo que cumplir para que ese testamento, el contenido de ese testamento hológrafo, subsista. Ese está bien, y yo lo haría así como usted me recomienda, ¿verdad? Como conocedor de derecho y como profesor, pero si ya yo fui donde usted, licenciado Prax Lazzarini, si ya yo lo llamé a su oficina al 787-717-6607, en vez de yo decirle cómo yo lo puedo hacer, digo, licenciado, notaríceme el documento, si ya usted es el experto en eso. Bueno, el segundo tipo de testamento que vamos a hablar es el testamento cerrado. El testamento cerrado puede ser una mezcla del primero que les hablé y el próximo. El testamento cerrado, yo puedo hago mi testamento hológrafo, lo pongo dentro de un sobre y se lo llevo a un notario público. Y ese notario público, frente a 5 testigos idóneos que yo tengo que traer, que no pueden ser familiares, no pueden ser mis concuñados, ni mis primos, tienen que ser testigos idóneos. Ese notario público va a levantar un acta que va a describir primero fecha, la hora y la descripción de ese sobre con todas sus características, y obviamente la comparecencia de los 5 testigos, donde se manifiesta que obviamente dentro de ese sobre, con su descripción, existe un testamento. ¿Qué dice ese testamento? Lo desconocemos. Pero una de las cosas positivas que tiene el testamento cerrado, aunque se desconoce cuál es la voluntad del testador en ese sobre, se registra, se sabe, ya hay un registro de poderes y testamentos en la Oficina de Inspección de Notaría, donde tiene un asiento ese testamento. Y cuando el testador fallece, lo primero que se hace para empezar a hacer la herencia es identificar si ese causante tiene o no testamento. Cuando se hace esa indagación en la Oficina de Inspección de Notaría, surge de que sí, efectivamente hay un testamento. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuán bien está escrito? Lo desconocemos. Entonces, que se da la famosa lectura y la apertura del testamento, como se da en las novelas. Y en las películas, así que... Pero esa es la excepción. Muy pocas personas utilizan ese testamento cerrado. Yo, en mi experiencia profesional, nunca he otorgado un Ok, y entonces me imagino que si hay un testamento cerrado, tiene que haber uno abierto. Pues entonces sería el tercero de los testamentos más comunes que se hacen, que es el testamento abierto. En el testamento abierto, ahí sí hay mucha responsabilidad por parte del notario, porque él va a redactar
junto a la voluntad del testador, los detalles que se tienen que cumplir en cuanto a cómo que se va a distribuir esa herencia, ese caudal, cumpliendo con la ley. Y obviamente hay unos requisitos de contenido del cual ahí el notario se responsabiliza. Ok. Bueno. Así que es mucha la responsabilidad en cuanto a la redacción del testamento. Obviamente también está la garantía de los 3 testigos, que tienen que ser 3 testigos idóneos que van a estar ahí presentes dando fe de la hora, la fecha y la lucidez del testador al momento en que se firmó la escritura de testamento abierto. De nuevo, igual que el testamento cerrado, ese testamento abierto se va a registrar, se va a inscribir en la Oficina de Inspección de Notaría. Todos los testamentos, ese acto de inscribir el testamento en la Oficina de Inspección de Notaría, son 24 horas desde que se otorga. Mira, o sea, que no puedo, yo como notario público no me puedo sentar y a regodear con la notificación de que otorgué un testamento. Obviamente por la importancia que tiene. O sea que si ya el testador manifestó y lo puso por escrito, yo tengo como notario la obligación dentro de las 24 horas laborables que autorice ese testamento a notificarlo a la Oficina de Inspección de Notaría, y ya se tiene una constancia cierta del abogado que la hizo, los testigos que comparecieron, la hora en que lo comparecieron y la fecha en que se hizo. O sea que además de el asesoramiento que recibió el testador por parte del notario para que ese contenido de ese testamento cumpliera con los requisitos de ley. Qué interesante, la verdad que es sumamente interesante. Licenciado Alfonso Prats Lazzarini. Ahora le pregunto, ¿verdad? Para pasar con Saorí y pasar con Jorge, le pregunto, referente a esto de los testamentos. Mucha gente no hace testamentos. Lo que ocurre es, pues, falta papá, falta mamá, pues heredan los hijos, o hereda la esposa y heredan los hijos. Eso es lo que... Mira, ¿sí? Falú, lo importante o lo interesante que tiene la manifestación por escrito de tu última voluntad es que si tú no testas, el Código Civil es el que va a distribuir la herencia a todos por igual. Si tú testas, si tú haces tu testamento, tú puedes decir lo mismo que el Código Civil, de todo lo que tengo a todos mis hijos por igual. Pero al hacer tu testamento, tú puedes, la ley te permite discriminar. O sea, yo le puedo dejar más a uno un poquito sobre más, otro. Correcto. Okay. Dependiendo de quiénes van a ser los herederos forzosos, que en el orden sucesoral los primeros 2 son tus descendientes, que son tus hijos, y de no tener hijos, los herederos forzosos, los que estás obligado a dejarle, son tus hijos primero y tus padres después. Esos son los primeros 2 renglones, los únicos 2 renglones donde hay herederos forzosos. Si hay herederos descendientes, pues los padres no heredan. Okay. Si no tengo descendientes y mis padres están vivos, pues ellos son los que van a heredar. Si no tengo ni hijos ni padres, yo puedo entonces disponer de mi caudal, de mis bienes, como yo desee. Déjeme hacer una... Es que me siguen preguntas, porque en los Estados Unidos se ve cada caso. Bueno, yo antes leí una noticia de una señora que murió y le dejó una millonada, un gato, una fortuna, un gato, y no sé, pero el gato ahora es millonario. O sea, uno le puede dejar la fortuna, digo, si uno tiene chavo a quien uno quiera, pero espérese, licenciado, para dejarlo y cerrar el tema ahí, porque no quiero tampoco tirar todo el tema en un solo programa. Ya estamos hablando de heredar y propiedades, pero las deudas, ¿se heredan, licenciado? Bien, los herederos tienen su forma de heredar. Yo puedo heredar a título de inventario, que quiere decir que se paguen todas las deudas primero, y si sobra algo, de lo que sobre, yo cojo. O simplemente lo heredo todo. Así que, dependiendo cómo yo maneje esa herencia, si yo cuando mi padre o madre muere, yo me pongo a administrar esa herencia, a disponer de ella, estoy haciendo una aceptación tácita de la herencia. Así que me estoy responsabilizando igualmente de las deudas. Ok, lo voy a dejar Así ahí. Así que, con mucho cuidado. Lo voy a dejar, licenciado.
Mire, usted se puede comunicar con el licenciado al 787-717-6607. 787-717-6607. Mire el número ahí en pantalla. Está su nombre, licenciado Alfonso Prats Lazzarini, abogado notario. No solamente se especializa en herencias, también lo puede localizar para divorcios, escrituras, affidavit, testamentos, muchas otras cosas más. Si usted tiene alguna pregunta, mire, me la puede enviar por aquí. Mire, el Pique de Falú, usted entra ahí, le da like a la página y por ahí usted me puede enviar cualquier pregunta que tenga para el licenciado, ya sea de herencia, ya sea de su licencia que se le perdió y necesita hacer una declaración jurada, para lo que usted quiera, se puede comunicar por ahí. Heriberto Sauri, bienvenido nuevamente al programa. Oye, qué interesante esto de las herencias. Yo pensaba que esto no era tan complicado como se ve, ¿verdad? Es más complejo de lo que uno se imaginaba. Yo te voy a pedir algo, Sauri. Cuando tú me vayas a dejar algo a mí, por favor, asegúrate que el capital sea mayor a las deudas, ¿sabes? No me lo dejes even, por favor. Bueno, vamos a hablar de una herencia que nos va a tocar a todos y ya nos está tocando a todos. Es la deuda del país, Heriberto Sauri. Y por esto vienen estos cambios de la reforma contributiva del IBU al IVA, aunque un amplio sector se está levantando en contra del IVA. Fíjate, Falú, ahí tenemos un proyecto de ley que va a cambiar radicalmente la forma en que se van a llegar los ingresos al gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, ya de la fase, ya de lo que estamos viendo, es un proyecto quizás de difícil implementación y de muchas posibles interpretaciones. Para empezar, tenemos un documento de sobre 1000 páginas. Un documento de sobre 1000 páginas que alrededor de 40 y pico de personas van a pasar juicio sobre él. Esas 40 y pico de personas, estoy hablando de los representantes de la Cámara, cada cual y cada uno pues va a tener enmiendas de acuerdo a su interés particular o de acuerdo a los intereses que los grupos de los grupos que están detrás de ellos. El único o la única víctima que va a haber aquí dentro de este nuevo proyecto va a ser el ciudadano, que muchos no saben a ciencia cierta cuál es el alcance del proyecto. Y ahí lo vamos a coger cuando regresemos, porque la verdad es que hemos heredado, señoras y señores, este problema que se viene arrastrando por muchos años y ahora mire dónde hemos llegado. Regresamos en breve.